Los factores determinantes del macroentorno no guardan una relación causa-efecto con la actividad comercial de la empresa, es decir, son independientes de que se produzcan o no intercambios y afectan a otras muchas actividades. Los elementos o factores que componen el macroentorno se pueden ver en la diapositiva y dentro de cada uno de ellos se analizan diversas cuestiones relacionadas con dichos factores. En primer lugar, dentro del entorno demográfico se analiza el tamaño de la población, las tasas de natalidad y mortalidad, la estructura de edad de la población, la estructura familiar y los movimientos de la población. Dentro del entorno económico se analizan la renta y la riqueza nacional, la fase del ciclo económico, la inflación, el desempleo, la política económica, monetaria y fiscal, el tipo de cambio y la balanza de pagos. Son aspectos socioculturales, los cambios en los valores, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los cambios en los estilos de vida, cambios en la educación, cuestiones de tipo social, grupos sociales y actitudes y uso de los productos. De carácter legal se analiza la regulación versus la desregulación, la legislación, trabajos internacionales, convenios internacionales, todo el tema de la reglamentación y legislación de las comunidades autónomas, y son aspectos de carácter político, el sistema político, la descentralización, las libertades, las garantías y los lobbies. Son cuestiones que se analizan en el entorno tecnológico, los inventos e innovaciones, la tasa de difusión de dichas innovaciones, las patentes y la investigación, más el desarrollo, más la innovación. Y dentro del entorno medioambiental se puede analizar el agotamiento de los recursos, la asignación eficiente de recursos y la degradación del medio ambiente. En economías desarrolladas, como es el caso de España, la prosperidad económica tiene efectos negativos sobre el crecimiento de la población autóctona y efectos positivos sobre la inmigración. De hecho, esta última, la inmigración, compensa en gran parte el descenso y cambia el patrón demográfico y, en consecuencia, los patrones de consumo. La demografía, como todos sabemos, es el estudio de las poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, ubicación y otra serie de informaciones de tipo estadístico. Y la demografía es muy importante para el estudio del comportamiento del consumidor, ya que depende de la población y las personas conforman el mercado actual y potencial. Cuando analizamos la demografía incidimos en el estudio de los siguientes aspectos: la tendencia en el crecimiento de la población, la distribución de la población por edades, los mercados étnicos, los grupos en función del nivel de educación, los patrones familiares, la movilidad geográfica de la población y la diversidad nacional y regional. El entorno demográfico en España presenta las siguientes características. En primer lugar, una baja tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer, el aumento de la esperanza de vida, que se sitúa en 79,65 años de media. Existe un menor crecimiento de la población autóctona, que se compensa en parte gracias a un incremento de la natalidad de los inmigrantes. El mercado de los mayores de 55 años en España supone la tercera parte de la población total y además posee mayor poder adquisitivo en comparación con épocas anteriores. También indicar el retraso en la edad de contraer matrimonio, que es más de 30 años y que provoca la menor demanda de una serie de productos como viviendas y muebles. Indicar también que se ha subido el número de separaciones matrimoniales y divorcios, lo que motiva cambios en el diseño de ciertos productos. Y finalmente existen movimientos migratorios interiores desde grandes ciudades a otras de tipo medio y a otros países motivado por la crisis. Cuando estudiamos el entorno económico tenemos que analizar aspectos como la distribución de la renta, el tipo de economía, el nivel de empleo, los tipos de interés, la carga fiscal, la inflación y la política económica. En cuanto a la renta, se trata del factor que determina de una forma más directa la capacidad de compra del mercado
y por ello los expertos en comportamiento del consumidor deben determinar la distribución de la renta de la población, de tal forma que los grupos sociales con mayor poder adquisitivo se convierten en el objetivo principal de las empresas que comercializan productos caros y de lujo. Por otro lado, los grupos de renta media cuidan más el gasto y los grupos con un poder adquisitivo más bajo solo pueden permitirse cubrir las necesidades más básicas de alimentación, de ropa, un hogar donde poder vivir, etc. Los estudios e investigaciones clasifican al mercado en función de la renta, de acuerdo con 5 categorías: renta alta, renta media alta, renta media baja y renta alta. El nivel de renta también sirve para clasificar a los diferentes países, áreas de mercado o tipos de economía. En concreto, tenemos 4 tipos de economía: las economías de subsistencia, economías exportadoras de materias primas, las economías en vías de industrialización y las economías industriales. Las economías de subsistencia se caracterizan por tener una economía agrícola que se dedica básicamente al consumo. Las pocas transacciones que realizan son para conseguir productos de primera necesidad. Se trata pues de mercados que ofrecen muy poco al resto de las economías. En segundo lugar, las economías exportadoras de materias primas son países ricos en recursos naturales, pero pobres en todo lo demás, por lo que pueden ser interesantes para empresas que fabrican herramientas, transportes, etc. Además, son un buen mercado para productos de lujo. En tercer lugar, las economías en vías de industrialización. En este caso, los productos manufacturados ocupan entre el 10 y el 20% de su producción. Se trata de economías que demandan materias primas, acero o maquinaria pesada, pero dejan de demandar productos como papel, vestidos, comida preparada, etc., porque este tipo de productos los fabrican ellos mismos. Y por último, las economías industriales exportan los bienes manufacturados y por tanto son economías que ofrecen oportunidades para la mayoría de los sectores de actividad. Además de la renta, existen otros factores económicos que tienen mucha influencia en el comportamiento del consumidor y que vamos a explicar brevemente. Es muy importante el nivel de empleo y su imagen negativa, la tasa de desempleo, ya que ambas determinan las expectativas de ingresos familiares. El tipo de interés también es una variable de interés importante, ya que influye en las decisiones de compra, de ahorro y de inversión. También es importante la carga fiscal, porque determina la capacidad de compra disponible por el mercado, así como la inflación, que puede alterar las pautas de consumo y el comportamiento del mercado, y finalmente las políticas económicas de armonización dentro de la Unión Europea, que son muy importantes ya que han supuesto importantes cambios en la fabricación de productos y en los hábitos de consumo. Para tener un conocimiento más profundo de la relación entre estos aspectos económicos y el comportamiento del consumidor, es necesario estudiar la información que proviene de fuentes estadísticas, y entre las que podemos citar la encuesta de presupuestos familiares, la encuesta o índice de confianza del consumidor y la encuesta de gasto turístico. La cultura es importante porque influye en nuestro comportamiento y condiciona la forma de vida de los individuos de cualquier sociedad. La cultura es el eje central sobre el que transcurre la interacción entre las personas que conforman una sociedad y afecta, por un lado, a la naturaleza de los públicos objetivos y, por otro, a los mensajes y medios empleados. La presencia de empresas a nivel internacional y la globalización de las comunicaciones implica que las culturas se estén aproximando, es decir, se estén homogeneizando. Por este motivo, muchas empresas realizan estrategias de marketing a nivel global. La cultura es el conjunto de normas, creencias y costumbres que son aprendidas por la sociedad y llevan a pautas de comportamiento comunes. La cultura se adquiere desde la infancia y es un proceso educativo de socialización, por lo que podemos hablar de la cultura occidental,
la cultura popular, la cultura gastronómica, etc. Sin embargo, la multiculturalidad es una realidad y lo seguirá siendo en el futuro. Las diferentes culturas se transforman constantemente y además dentro de las culturas existe lo que se conoce como subculturas. Las subculturas son culturas específicas que dotan a sus miembros de factores de identificación y socialización específicos. Por eso, dentro de nuestra propia cultura encontramos grupos extranjeros, religiosos, geográficos, radicales, etc. En lo que se refiere a las características del entorno cultural y social en España, podemos destacar la variación en la estructura social debido al mayor nivel educativo y de ingresos, lo que ha provocado una mayor sofisticación en el consumo. En segundo lugar, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha supuesto más ingresos, pero menos tiempo disponible para la compra. También hay que destacar el retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, lo que supone una mayor demanda de bienes y servicios relacionados con la cultura. Y finalmente, se ha producido un cambio en los estilos de vida que se ha traducido en la realización de más viajes, en darle más importancia a la actividad deportiva, existe un mayor interés por el arte y la cultura y se demandan más productos con mayor calidad. El entorno político y legal se refiere a la legislación vigente, las organizaciones administrativas y los grupos de presión que limitan e influyen en las diversas organizaciones e individuos que forman parte de una sociedad. Y en este sentido podemos indicar que las empresas y consumidores se han de preocupar de conocer toda la legislación que les afecta, teniendo en cuenta que los objetivos de la legislación son proteger a las compañías frente a la competencia desleal, proteger a los consumidores ante las prácticas comerciales injustas y proteger los intereses de la sociedad frente a los abusos comerciales excesivos. Por tanto, las empresas deben conocer las principales leyes que protegen a la competencia, a los consumidores y a la sociedad, además de la legislación específica que afecta a su actividad productiva. Del mismo modo, las empresas que trabajen a nivel internacional deben conocer además las leyes internacionales, regionales, nacionales y locales que afectan a su actividad de marketing. También hay que resaltar el crecimiento de los grupos de interés público que está teniendo lugar en la actualidad. Estos grupos pueden ser muy variados, van desde organizaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de mujeres, asociaciones de mayores y grupos representantes de minorías, etc. Como consecuencia del aumento de estos grupos, el Departamento de Relaciones Públicas de las empresas debe mantener buenas relaciones con los mismos. Además, en nuestra sociedad cada vez es más importante la ética y las acciones socialmente responsables. Cada vez se aprueban más códigos éticos y deontológicos que vinculan tanto a consumidores como a empresas. La mayor preocupación por el medio ambiente ha creado un nuevo interés por la responsabilidad social y muchas empresas están desarrollando políticas y directrices para hacer frente a asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa. En lo referente a España, el entorno político y legal se puede explicar señalando los siguientes puntos de interés. En primer lugar, el proceso de desregulación de la actividad económica que ha dado un mayor protagonismo a las leyes del mercado y fomenta la competitividad. Además, proporciona nuevos retos y dificulta el conocimiento estratégico de la competencia y el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor. Por último, este proceso de desregulación también limita el conocimiento de la evolución de los cambios legales y sociales. En segundo lugar, también es muy importante el proceso de ampliación del espacio europeo en el terreno legal y político, ya que se han abierto nuevos mercados y esto favorece a la competencia. Y por último, el estado de las autonomías, que es una característica muy particular
de nuestra organización política en cuanto a país, que tiene la ventaja de acercar la administración al ciudadano, pero el inconveniente de crear diferentes leyes y organizaciones según el territorio. En el campo del marketing presenta más inconvenientes que ventajas, ya que dificulta la estrategia comercial de las empresas al existir 17 comunidades autónomas con sus correspondientes leyes y normas. En lo referente al entorno tecnológico, las nuevas tecnologías crean nuevos mercados y nuevas oportunidades. Las empresas y las organizaciones, sean del tipo que sean, deben tener en cuenta las siguientes características del entorno tecnológico. En primer lugar, el ritmo acelerado de cambios tecnológicos que está teniendo lugar en la actualidad y que está provocando que cada vez sea más corto el ciclo de vida de algunos productos, por lo que las empresas deben adaptarse continuamente e incorporar cambios que contribuyan a satisfacer las necesidades de los clientes. Además, deben prestar atención a nuevas tecnologías que puedan surgir en otras industrias sin aparente relación. En segundo lugar, los altos presupuestos en investigación y desarrollo. La tecnología y las innovaciones requieren fuertes inversiones en investigación y desarrollo, y para el marketing implica desarrollar investigaciones más orientadas al consumidor y la sociedad. En tercer lugar, la concentración en pequeñas mejoras. Como consecuencia del alto coste de desarrollar e introducir nuevas tecnologías, muchas compañías, muchas empresas se limitan a hacer pequeñas mejoras en sus productos en lugar de presentar innovaciones arriesgadas. Y por último, el aumento de la regulación. En contraposición a lo que hemos comentado del entorno legal y político, los cambios tecnológicos deben ser seguros, por lo que cada vez su regulación es mayor. Por eso, la Administración investiga y prohíbe productos potencialmente peligrosos. En lo que se refiere al entorno tecnológico, hay que destacar los siguientes avances e innovaciones en electrónica e informática que han revolucionado los procesos de producción, las comunicaciones y la transmisión y tratamiento de la información. En este sentido, hay que destacar el desarrollo de Internet y la aparición de agendas y libros electrónicos. También hay que destacar importantes avances científicos en campos como la biología, la química, la física, la energía, etcétera, que permiten desarrollar nuevos y mejores productos. También la aparición y desarrollo de la biotecnología y la genética, que están revolucionando el campo de las ciencias de la salud. Y finalmente, hay que indicar que en la sociedad conviven los consumidores favorables a esta revolución tecnológica y otros que sienten tecnofobia, es decir, se sienten marginados y excluidos del mercado tecnológico. El entorno medioambiental lo conforman todos los recursos naturales que las empresas necesitan como inputs o materias primas en sus procesos de producción. La protección del entorno natural es y seguirá siendo un asunto capital al que se enfrentan las empresas y la sociedad. Por ello, las empresas deben ser conscientes de 4 tendencias en lo que se refiere al entorno natural. En primer lugar, la escasez de materias primas, teniendo en cuenta que existen 3 tipos de materias primas: los recursos infinitos, tales como el aire, la energía solar, etc., los recursos finitos renovables, como los bosques, y los recursos finitos no renovables, como el petróleo, la plata, el oro, etc. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el aumento de los costes energéticos, lo que supone una oportunidad para aquellas organizaciones que sean capaces de desarrollar nuevas fuentes de energía y otras formas de utilizar esa energía. En tercer lugar, el aumento de los niveles de contaminación, que es un factor que puede generar oportunidades para empresas especializadas en reciclaje o en depuración. Y, finalmente, el papel cambiante de los gobiernos, ya que cada vez existe una mayor sensibilidad por parte de las autoridades públicas en temas medioambientales, de tal forma
que las industrias contaminantes se están reconvirtiendo en industrias ecológicas debido precisamente a las presiones de tipo político. La legislación medioambiental se ha endurecido en los últimos años y es bastante previsible que esta situación continúe en el futuro. Por ello, las empresas deben mostrar más atención y ser más activas en la búsqueda de las llamadas soluciones verdes. El factor ecológico en la sociedad actual se manifiesta en que existe una mayor presencia de grupos ecologistas, también una mayor conciencia social del peligro de ciertos productos y procesos industriales, en una normativa que la Unión Europea tiene con respecto a la protección del medio ambiente y en la preocupación de los consumidores por su salud, lo que ha provocado la aparición de nuevos productos ecológicos en sectores como la agricultura. Finalmente, hay que indicar que la apuesta por la producción ecológica supone mayores costes para las empresas, pero el marketing puede compensarlos con una mayor satisfacción de las necesidades y una mejora del bienestar social. Por ello, muchas empresas empiezan a calcular el coste social y el beneficio social de la fabricación, venta y mantenimiento de sus productos.